Tengan ustedes un excelente día. Les habla su profesor de estadística, Edwin de la Paz. Y en el día de hoy estaremos revisando los conceptos de población, tipo de población, muestra e individuos. Bueno, comencemos. Población. ¿Qué entendemos nosotros por población? Se le viene a la mente población, cuando uno hace la pregunta población, lo más probable es que se les ocurra, pues no sé, un caserío, un municipio, un país, etcétera. Pero realmente la población es algo que va muchísimo más allá, es algo que abarca muchísimo más. Y lo vamos a ver, y nos dice que la población es el colectivo que abarca todos los elementos. Importante esta frasecita, todos los elementos cuya característica o características queremos estudiar, porque cabe recalcar que no, en ocasiones para los diferentes tipos de estudio que podemos desarrollar, puede que no solamente investiguemos una cosa o que necesitemos investigar una cosa, sino dos o tres elementos o características diferentes. Entonces, ¿se puede decir de otra manera? Sí, claro que sí. Lo podemos ver también como el conjunto entero de elementos que se desea describir o el cual se necesitan establecer conclusiones. Ejemplos de eso, pues podemos citar muchísimos, realmente hay muchos ejemplos. Por aquí yo les tengo unos cuantos para dejar un poco de claridad con el tema de población. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia puede ser un ejemplo, o los artículos producidos en una semana en una determinada fábrica. Es otro ejemplo. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es población. Vemos ahí un conjunto entero de elementos o el colectivo de elementos, pues encerrados en un circulito. Ahí están todos los elementos que queremos estudiar o que tienen esa característica o características que queremos describir o de la cual queremos sacar conclusiones. Vamos a hablar un poquito ahora de la muestra. Muestra. Bueno, cuando hablan de la muestra, seguramente se acordarán de los supermercados, ¿no? Cuando le dan su muestra, un poquito, en ocasiones puede ser un poco de atún con una galletita, puede ser un tinto, cualquier cosa así, pero bueno, en base a eso, pues realmente uno se le viene a la mente, no, pues no es todo el producto lo que le están entregando a uno, le están entregando una partecita. Entonces, ¿qué es la muestra? Bueno, la muestra la podemos entender como el conjunto de elementos seleccionados de una población. Importante esto, conjunto, que no se nos olvide, conjunto de elementos seleccionados de una población. De acuerdo con un plan de acción previamente establecido. Este plan de acción lo entendemos como el muestreo. Este plan de acción se llama muestreo para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población. Ejemplos de muestra. Bueno, podemos encontrar cuando las empresas o esas firmas realizan encuestas o sondeos de opinión pública. O pues una selección de un grupo de artículos recibidos en una bodega para estimar las condiciones de todo un embarque. Puede ser otro ejemplo. Pero pongámonos a pensar. ¿Por qué no trabajar con toda la población? ¿Por qué se utiliza la muestra? Esto es una pregunta interesante y me gustaría que se la formularan en sus cabezas. ¿Por qué no ir con toda la población y por qué a veces tomamos muestra? A ver, ¿de qué se trata esto? Primero, es posible que existan poblaciones muy grandes, ¿no? Entonces, poblaciones muy grandes, querer hacer un estudio sobre una población muy grande, digan, vámonos a China, queremos estudiar toda la población china, nosotros aquí, supongamos en una institución pequeña o una institución de 50 estudiantes o algo así, queremos estudiar China. ¿Cómo hacemos eso? Más de 1000 habitantes, 1300 habitantes. Digamos, queremos estudiar el color de cabello de los chinos, supongamos. O sea, realmente es muy complejo. Entonces, por eso, en ese caso, en el que son demasiado numerosos o demasiado numerosa la población, es muy grande la población de lo que queremos estudiar, recurrimos a tomar muestra. ¿En qué otro caso tomamos muestra? Puede ser cuando tenemos, por ejemplo, una fábrica, tenemos una fábrica de lápices
y queremos saber la calidad de los lápices. ¿Ah? Ustedes saben que para obtener ese tipo de resultados, saber qué tan bueno es un lápiz o no, pues toca destruirlo. Imagínense ustedes si trabajáramos con toda la población, tocaría destruir toda la producción de lápices. Es algo que no tiene sentido, ¿no? Pues para un empresario, ¿qué gracia tiene destruir todo lo que se produce? En ese caso, lo que se hace es que se toma una muestra, una partecita, y esa partecita se destruye y en base a los resultados de esa partecita, pues podemos extraer conclusiones pues para todo el lote, todo lo que producimos, ¿ok? Entonces, básicamente la muestra la sacamos por dos razones. Pues en general pueden ser varias, ¿no? A veces nos sirve para ahorrar costos, nos permite ahorrar costos, nos permite ahorrar tiempo, nos permite ahorrar trabajo. En general, la muestra o trabajar con muestras es algo muy útil y es algo que se utiliza muy seguido para diferentes tipos de estudios. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la muestra. Ahí tenemos la población, ya habíamos visto un dibujo similar pues al anterior, y de esa población extraemos una partecita o seleccionamos una partecita. Con esa parte que seleccionamos es la que vamos a trabajar exactamente. Ahora vamos a hablar un poco de individuo. Individuo. ¿Qué es el individuo? El individuo es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estadística. Importante esto. Cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estadística. O sea, digamos en la partecita más chiquita, ya ustedes han visto el estudio celular, ¿no? El estudio de la célula, van los diferentes elementos, neutrones, protones, electrones y así a medida pues que se va profundizando, que se va haciendo más chiquito, pues nos vamos adentrando en el estudio de la célula. En este caso pues podemos verlo de manera similar. Estuvimos trabajando con población primero, que es lo más grande, nos fuimos a la muestra, que ya es algo más reducido, y nos vamos al individuo, que es algo lo más pequeñito, o la unidad estadística. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es individuo. Entonces, como dice la definición, cada uno de los elementos, o sea, ese muñequito, ese muñequito, ese muñequito también, ese muñequito también, ese muñequito también, y en general, pues todos, cada uno de los elementos que componen esa población son los individuos o el individuo. ¿Okay? Entonces hay que tener claridad sobre eso porque no podemos llegar a enredar. Por ejemplo, aquí tenemos un tablero donde vamos a dibujar ciertas cositas. Aquí hay un ejercicio planteado que lo vamos a revisar ahora, porque lo primero que me gustaría que hiciéramos es que se imaginen ustedes lo que estuvimos viendo ahorita, el concepto de muestra, el concepto de población, el concepto de individuo, y lo vayan analizando. Ahora sí, vamos a revisar este ejercicio. Para estudiar, nos dice el ejercicio, ¿cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los colombianos en las próximas elecciones? Se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente, ¿por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Ojo, la pregunta de ese estudio. Nos dice el ejercicio, determine la población muestra e individuos. A ver, población muestra e individuos. Deben estar pensando ya ustedes allá en sus casas, ¿no? ¿Cuál es la población aquí? ¿Cuál es la muestra acá? ¿Cuáles son los individuos aquí? A ver, analícenlo 30 segundos. Traten de ponérselo ustedes ahí. Traten de dar la respuesta. Voy a ir colocando por aquí una P que va a ser P de población. ¿Ya lo tienen, chicos? Me imagino que sí. Bueno, también puede ser una chica la que lo tenga, ¿no? Pues hoy día las mujeres son tan capaces como los hombres. De verdad que siempre lo han sido, lo pienso. Pero cualquiera de ustedes dos lo puede resolver. Chicos o chicas, da lo mismo, no importa. Igual son capaces ambos. Entonces, a ver, ¿qué pensaron? ¿Qué se les ocurrió? Repito el ejercicio. Para estudiar cuál es el candidato presidencial
por el cual votarán los colombianos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Determine población. Muestra de individuos. Bueno, fácil. Hay algunas cosas que se llaman distractores. Por ejemplo, candidato presidencial, no nos interesa. No nos enredemos con eso. Aquí está. Aquí está que algo que sí nos puede interesar. Los colombianos. Aquí está. En las próximas elecciones. En las próximas elecciones se tomaron 3.500 personas de todo el país. A ver, eso es lo primero. ¿Cuál vendría siendo la población? Bueno, vamos a decir, la población es los colombianos vamos a escribir así, aptos para votar. Entonces esa es nuestra respuesta. Ya les voy a decir por qué. ¿Por qué los colombianos aptos para votar? ¿Por qué? ¿Por qué son todos los colombianos aptos para votar? ¿Por qué no decir sencillamente todos los colombianos? A ver, ¿por qué? Porque el personal de las fuerzas militares no vota. Porque la policía no vota. Porque los muertos no votan, aunque hay algunos países en que los muertos sí votan, pero para este ejercicio no podemos aplicar eso, ¿cierto? Entonces, aquí la respuesta es los colombianos aptos para votar. Algo también importante, los menores de edad no votan tampoco. Entonces, colombianos aptos para votar. Esa es nuestra respuesta de población. Vamos a mirar la muestra. La muestra es supremamente fácil porque el ejercicio nos la da de forma evidente y es esto que está aquí. Se toma una muestra, ¿quién nos lo dice? Se toma una muestra de 3.500 personas. 3.500 personas. Aquí está. 3.500 personas. Y a ver, ¿cuáles serán los individuos ahora? Ya todos deben estar diciendo, ya yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, y seguramente sí saben. A ver, ¿cuáles son los individuos? Los individuos, vamos a parafrasear un poquito esto que está acá. Podemos decir que son cada uno vamos a colocar así puntitos, cada uno de los colombianos aptos para votar. Listo, cada uno. Si decimos los colombianos aptos para votar, no estaríamos diciéndolo bien. Entonces vamos a decir así, cada uno de los colombianos aptos para votar. Ok, bueno, listo, ahí tenemos ese ejercicio. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar nuestro tablero porque esto se nos marca más adelante, entonces no necesitamos estas marquitas más. Así que borramos esto. Ok. Ahora seguimos con el muestreo. A ver, ¿qué es el muestreo? Ya vimos lo que era la población, ya vimos lo que era la muestra, ya vimos lo que era el individuo. Ahora vamos a con el muestreo, seguir con el muestreo. El muestreo es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas. La técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas. Quiero hacer precisión sobre esto.
sobre esa palabra técnica. ¿Por qué? Porque la gente, los estudiantes, muchas ocasiones, hasta las personas comunes y corrientes, suelen confundir lo que es muestra y muestreo, lo ven como uno solo, y a veces dentro de las mismas divisiones o separaciones de lo que es muestra y muestreo, lo confunden, ¿no? El muestreo es la técnica que nos permite hacer la selección de muestras. ¿De qué? De una población que estamos estudiando. Entonces, la idea con el muestreo es que nos permita conducir a la obtención de una muestra representativa de la población de la que se proviene. Esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. Entonces, el muestreo es supremamente importante. Eso se va a ampliar más adelante dentro de nuestro curso de estadística. Parámetro. Parámetro es un elemento muy interesante dentro de la estadística y vamos a ver de qué se trata. Es cualquier medida descriptiva o representativa de una población. Oh, importante, población. Cuando hablemos de parámetro lo vamos a relacionar enseguida con población. No podemos hablar de parámetros si estamos trabajando con muestras. Vamos a hablar de parámetros cuando estemos hablando con población. Generalmente se utilizan las letras griegas, como alfa, teta, etcétera, como símbolo. Un ejemplo de este tipo de caso parámetro se habla de media aritmética poblacional, por ejemplo, fíjense que tiene el apellido poblacional, desviación estándar poblacional, otra vez, parámetro. Estadístico. Constituye cualquiera de las medidas descriptivas de una muestra. Pendiente, se los pongo ahí en negrita. Constituye cualquiera de las medidas descriptivas de una muestra. Cuando estemos hablando de estadísticos, saben que estamos trabajando con muestras. Se les simboliza con las letras de nuestro alfabeto. Por ejemplo, media aritmética, ¿no? Ya ven que no tiene el poblacional. Desviación estándar, ven que no tiene el poblacional. Ahora, sepan que existen diferentes tipos de población. Está la población infinita, la población finita, la población real, población hipotética, población aleatoria, población dependiente, población polinomial. Falta decir que hay otras clasificaciones, no las vamos a incluir aquí todas. No se trata de eso tampoco. Vamos a estudiar estas pocas, pero vamos a tratar de diferenciarlas bien unas de otras. Vamos a comenzar con la población finita. ¿De qué se trata la población finita? Es aquella población que está compuesta por qué cosa, por un número pequeño, mire que está negrita, número pequeño de elementos, artículos, sujetos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el número de carros vendidos durante el mes de septiembre en un concesionario, o el número de alumnos de un determinado colegio. Puede ser cualquiera de los dos, o sea, son números pequeños y son fáciles de contar, ¿ok? Importante, número pequeño, población finita, no se les olvide. Población infinita se denomina la población infinita, aquella población que está compuesta por un número que muy grande de elementos. Aquí está la clave, miren en negrita, muy grande de elementos. Un ejemplo de ello, la cantidad de litros que hay en el agua del mar. La verdad es que yo no me imagino a un biólogo o algo así pues, estudiando la cantidad de litros que hay en el agua de los océanos. O sea, pues no lo veo. Imagínense. Imagínense. En este caso se trabajaría con qué cosa? Con muestras. Total, esa es una población infinita, ¿no? Eso no quiere decir pues pues, que no haya manera de cómo analizar, hacer ese tipo de análisis. Pero generalmente se trabaja con muestras, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué otra cosa sigue? Población real. Este tipo de población, denominada real, se compone por un número de cosas existentes. Mírenlo en negrita. Cosas existentes y meramente comprobables. Población real. Por ejemplo, la cantidad de usuarios que visitan un sitio web durante el mes pasado. Eso es comprobable, eso es existente, entonces es población real. Población hipotética es la población conformada por qué cosa? Por un grupo de posibles e hipotéticas de determinadas cosas que son difícilmente comprobables. Por ejemplo, ¿cuántas personas sobreviven en un terremoto? ¿Cuántas personas sobreviven en un maremoto? ¿Cuántas personas sobreviven en un tsunami? ¿Cómo se reaccionará ante una crisis económica? O de pronto, ¿cómo reaccionan las personas
ante la pandemia, ¿por qué no? Puede ser, ¿cómo reaccionan las personas ante una pandemia global? Bueno, de por sí una pandemia, sí es pandemia porque es global, ¿no? Pero es para que ustedes lo vean ahí en ese ejemplo, ¿no? Población aleatoria, esta presenta alteraciones en sus cualidades de manera que aleatoria, ahí está la clave, sin que exista una causa aparente. Un ejemplo de ello es el peso de determinado alimento que varía según su tamaño. Población dependiente, los valores de este tipo de población dependen, la clave, de una causa determinada. Por ejemplo, el incremento de las ventas de un producto por un buen periodo económico o el incremento de las ventas de los productos en Navidad, ¿ah? El incremento de las ventas de los productos escolares en la época escolar, etcétera, etcétera. Población polinomial contiene diversas características. La clave que deben ser medidas y estudiadas para tenerla en cuenta. El ejemplo clásico de este tipo de población es los censos poblacionales. Las características y cualidades, por ejemplo, están los de la edad, los ingresos, el número de miembros que componen la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es interesante ver cómo cada uno de estos tipos de población, pues tiene sus características especiales y que va a ser necesario que comprendamos y que la tengamos presente. Muchísimas gracias, que tengan feliz día. Nos vemos más adelante en su curso de estadística.